Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, en este día en que la palabra del Señor viene a nuestro encuentro, como siempre, en nuestro curso bíblico, este curso de todos los días que meditamos la palabra de Dios, cómo el Señor se nos va presentando. Y bueno, estamos siempre en nuestra meditación teológica. Nosotros estamos poniendo las bases esenciales para después hacer un estudio bíblico profundo, ahora en este Nuevo Testamento, de estos 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Y al hablar de estos 27 libros, sabemos que todo se escribe como una respuesta a los problemas, a la problemática de la comunidad, a las controversias que van surgiendo en la comunidad. El autor sagrado responde, pero responde después de haber meditado con la comunidad. Lo que encontramos aquí son respuestas, reflexiones de una comunidad. Son las reflexiones que está realizando entonces esta comunidad y este pueblo que entiende en su accionar que Dios le inspira y que Dios le está pidiendo vivir de esta manera. Esa es la revelación. Cómo tiene que vivir, cómo estamos viviendo. Bueno, nosotros mirábamos la relación ahora desde Pablo, de la Iglesia e Israel. Israel como el pueblo elegido, Antiguo Testamento podemos decir, y la Iglesia como esta nueva entidad que es predicado, ¿verdad? Es predicado todo el Evangelio de Jesús a través de esta institución. Después se vuelve institución, pero antes de ser institución se vuelve una comunidad que reflexiona, que entiende y luego comienza a institucionalizarse como iglesia. Miremos lo que Pablo piensa con respecto a esta relación. Pablo piensa en las condenas, por ejemplo, de los tribunales judíos y en las persecuciones desatadas por los judíos de que informan los hechos de los apóstoles, hasta que se compone esa primera carta a los tesalonicenses.
Vamos a mirar un poco dónde lo encontramos esto. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 23. Aquí nosotros ya encontramos una relación o una redacción para entendernos mejor sobre estas persecuciones. Ya en el capítulo 9 encontramos que están prácticamente arrasando, ¿verdad?, con las comunidades cristianas, se sienten perseguidas. En el versículo 23 nos dice lo siguiente: Pablo, que permanece en Damasco. En el 23 dice: pero Saulo, cada vez con más vigor, confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es realmente el Mesías. Al cabo de un tiempo los judíos se pusieron de acuerdo para quitarle la vida. Se ponen de acuerdo para quitarle la vida. Entonces, cuando Pablo está recordando en su propia carta lo que había sucedido, o puede ser al revés también, ¿verdad? Porque Hechos de los Apóstoles se escribe mucho después. Hechos de los Apóstoles, la carta de Pablo es antes, entonces puede ser que Pablo aquí ya había escrito, ya puso lo que le había sucedido, que le persiguieron, le querían quitar la vida. Entonces después, cuando se reelabora Hechos de los Apóstoles, las acciones de los apóstoles, también se incluye la vida de Pablo, o sea, todo lo que le había sucedido. El apóstol acusa a los judíos de no agradar a Dios y de enfrentarse con todos los hombres. Idéntica acusación también lanzó contra los judíos el antisemitismo profano del mundo antiguo. Por ejemplo, en el libro de Esther, capítulo 3, 8 al 13, Amán, que era enemigo de los judíos, acusaba a este pueblo de crímenes contra la humanidad. En los papiros egipcios se les llama a los judíos impíos. Josefo tuvo que defender a los judíos en su escrito contra Apión, pues este autor los acusaba de impíos y de enemigos de los hombres. Otro, esto ya Tácito, dice de los judíos: es profano para ellos todo cuanto nosotros consideramos sagrado. Y a la inversa, se permiten hacer cuanto nosotros consideramos abominable. Se mantienen íntimamente unidos y muestran frente a todos los demás hombres hostilidad y odio. Desprecian a los dioses. Otro autor, Juvenal, por ejemplo, cuando escribe sobre los judíos, hace burla directamente Juvenal de los judíos. Adoran a las nubes y a la divinidad celeste, dice. Cada 7 días pasan uno completamente ociosos. Claro, el Shabbat, el día del descanso. ¿Se dan cuenta cuando uno no entiende lo que uno está haciendo con el Shabbat? Entonces dice, como si fuese pasar solamente para hacer un día ocioso. Esto es lindo también que nosotros pensemos, porque nosotros también muchas veces, a pesar de ser cristianos, ni nosotros no sabemos lo que significa, por ejemplo, el domingo para nosotros, ¿verdad? Para nosotros el domingo muchos piensan que es pelota, partido, ir a jugar por ahí, olvidarse solamente del trabajo, hasta se olvidan de la familia, hasta de los hijos. Hoy coñacane, como si fuese un tiempo libre nada más, ociosos, ¿verdad? Y sin embargo no saben que el Shabbat, el sábado, era para dedicarle a Dios. Era el día del reposo, del descanso, pero para encontrarse como comunidad, para compartir la vida. Eso era el Shabbat. Descanso quiere decir Shabbat, sábado, después en la traducción. Para nosotros es el Dominus, ¿verdad? El día del Señor. Día del Señor. Este es mucho más claro que esto, agua. Día del Señor, Dominus. ¿Cuánto le dedicamos al Señor en ese día que le pertenece al Señor? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? ¿O le dedicamos a la pelota simplemente? ¿Le dedicamos a un descanso simplemente físico? ¿O un descanso simplemente del hacer, dejando el trabajo? Y nos olvidamos de lo esencial, que es el día del Señor, porque esto es lo que está. Y Juvenal es uno en sus sátiras que él habla contra los judíos, se burla. Adoran a las nubes y a la divinidad celeste, ¿verdad?
Cada 7 días pasan uno completamente ociosos, dice. Se les educa en el desprecio de las leyes romanas. Moisés les enseña a mostrar el camino solo a los compañeros de religión y pueblo y llevar a solo estos a la fuente, como diciendo un gueto. Nos encerramos en nosotros mismos y vivimos solamente mirándonos el ombligo. Eso es lo que le está diciendo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. El Papa emérito Benedicto XVI regresó al Vaticano después de embarcarse en el viaje más largo desde su renuncia hace 7 años. El jueves 18 de junio emprendió una visita sorpresa a Ratisbona, en Baviera, para estar con su hermano Georg, de 96 años de edad, que es su único pariente cercano vivo y que está muy enfermo. El presidente de Baviera publicó algunas fotos del viaje en redes sociales. Además de acompañar a su hermano, el Papa emérito visitó su antigua casa y la tumba de sus padres y de su hermana. Durante esos 4 días se alojó en el seminario de Ratisbona. Benedicto XVI regresó al Vaticano el lunes por la mañana, concluyendo su breve viaje a su tierra natal. 5 años después de su renuncia, quienes vivieron con él esos últimos momentos, sus amigos y su propio portavoz, nos dan las claves. Recorremos de la mano de su hermano y sus amigos los episodios más importantes de su vida, desde su infancia en la Alemania nazi hasta su retiro en los jardines vaticanos, sin olvidar las jornadas de gloria aclamado por los jóvenes. Benedicto XVI, en honor a la verdad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hoy mis ojos ven más colores que ayer. Ha quedado atrás toda mi oscuridad. Dulce despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado. Y tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí. Y encontré un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver
un nuevo amanecer, es un nuevo día. Hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Un nuevo amanecer, es un nuevo día. Hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Dulce despertar, hoy logré despertar. Me has iluminado, me has levantado. Tu aliento de vida ha soplado vida, vida nueva en mí. De tu rostro y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día. Hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Un nuevo amanecer, es un nuevo día. Hoy la luz brilla con más intensidad. Tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Mi vida nueva en ti, Jesús, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañ en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta relación que existe entre las sinagogas, el judaísmo y el cristianismo. Pero aquí estamos mirando algunos escritos, incluso escritos paganos, con respecto a los judíos. Por ejemplo, Juvenal, ¿verdad?, que decía que su ley les prohíbe tomar parte en los cultos paganos, mientras que por su parte practican una veneración a la divinidad que prohíbe estrictamente toda imagen divina. La ley dificultaba e imposibilitaba a los judíos el matrimonio, el comercio y el trato con los paganos. Y claro, entonces son bastante cerraditos. Por eso se les acusa de impiedad y de odio a la humanidad. Por eso, por esta razón, impiedad y odio a la humanidad. ¿Está acaso Pablo aceptando las acusaciones del antiguo antisemitismo?
Pablo con esto está aceptando lo que se decía, ¿verdad? O sea, como el antisemitismo antiguo. Se le pasan por alto los fundamentos del comportamiento judío. ¿Qué es lo que le está pasando a Pablo? ¿Por qué Pablo está volviendo a repetir? ¿Será que está él sacando lo mismo que ya decían otros paganos con respecto a los judíos o qué sucede? Entonces, ¿qué quiere decir con su misteriosa frase de que la ira de Dios vino sobre ellos al fin? Al fin. O vene contra la ira de Dios. Intenta afirmar que ya se ha iniciado el fin del mundo, el fin de los tiempos, esto es, la consumación del destino de Israel. Otra pregunta retórica interesante. ¿Será que con esto Pablo se está preguntando, bueno, aquí llegó el final de Israel como nación? ¿Por qué? Porque ahora nace el pueblo elegido, que ha entendido que somos nosotros, dice Pablo. Porque recuerden que él también se considera judío, Pero cuando está llamando judío a este grupo, se está refiriendo a estos que no se están adhiriendo y no están aceptando a Jesucristo, porque ellos se consideran judíos, se consideran dentro del plan de salvación, que en la persona de Jesús Dios había cumplido. O sea, todo el Antiguo Testamento que se hace la síntesis en el cumplimiento total en la persona de Jesús. Se refiere la palabra fin al grado, de modo que lo que se afirma es que la ira ha venido sobre ellos con definitivo rigor. La sentencia tiene el perfil de una profecía de destrucción de Israel. Claro, aquí es como diciendo, ¿verdad? Por fin, intenta afirmar que ya ha iniciado el fin de los tiempos. Esto es la consumación del destino de Israel. Opama, digo. Aquí Israel, ustedes ya cumplieron, hasta allí llegó, hasta allí llegaron. El hecho ahora de no aceptar a Jesucristo, que es la plenitud, que es la entrega total, entonces ustedes se están suicidando, digamos, porque ustedes se están yendo a la muerte al no aceptar a la vida, al no aceptar a la revelación total, absoluta, que es Dios mismo que se ha encarnado. Mirá que es Dios mismo que se ha encarnado, le está diciendo la persona de Jesús. Si ustedes no lo están aceptando, entonces ustedes están yendo hacia esto de la consumación del destino de Israel. Hasta aquí llegó Israel. ¿Y después qué? Ahí termina. Resuenan entonces aquí las fórmulas de amenaza apocalípticas, como en Génesis 15, 16. Hasta entonces no se habrá colmado la iniquidad de los amorreos, dice. O el testamento de Leví también que habla. Así vino la ira sobre ellos, es decir, sobre los gentiles, hasta su aniquilación. Hasta su aniquilación. La ira que viene sobre ellos. Ciertamente que todo esto es más bien consecuencial lo que está queriendo proponer. Porque cuando nosotros hacemos una opción negativa que va contracorriente, entonces esa opción después va muriendo. Es como entrar en una calle que no tiene salida. Y entonces va y ¡pum! Muere. Es como la vía del tren, la vía que le llaman la vía del tren, que es la vía muerta, ¿verdad? Entonces, ahí es más bien para ir a estacionar, en todo caso, el tren. Se estaciona y se queda ahí. Pero es una vía muerta, no es una vía que sigue, que pasa, que sigue el camino, ¿verdad? Bueno, también en Qumran esto aparece. Sobre el pecado viene el castigo de las plagas en desmedida abundancia por las manos de todos los ángeles de las plagas, para perdición eterna mediante la cólera furiosa y vengadora de Dios, para temblor permanente y vergüenza eterna. Y vergüenza eterna. ¿Cómo conciliar entre sí? Primera Tesalonicenses 2, 14, 16 y Romanos 9, 11. Y concretamente la promesa de salvación de Romanos 11, 26. ¿Todo Israel será salvo? Es la pregunta. ¿Todo Israel será salvo? Porque estamos hablando, ¿verdad?, de esta relación que hay entre Israel y la iglesia. La iglesia, entonces, que aquí en este caso, como Pablo nos presenta, es la que está acogiendo estas promesas y la realización de estas promesas y acoge lo que Dios está ofreciendo al pueblo, lo que está ofreciendo al pueblo elegido. Porque en la persona de Jesús, entonces,
evidentemente en la iglesia se realiza lo que Dios había prometido. Pero por otra parte te dice cuál es la relación con Israel, porque Israel entonces no está aceptando. Israel no quiere saber nada, sino que lo deja de lado. Todos estos elementos de controversias, de dificultades que nosotros estamos reflexionando, lo vamos encontrando en varios otros pasajes, no solamente aquí en las cartas de Pablo. Ya hemos mirado, aquí estamos mirando la carta de Pablo, pero ¿se acuerdan que miramos también en San Marcos, capítulo 12, del 1 al 12, los viñadores homicidas? Aquí está. El no aceptar a los profetas, o sea, la acción de Dios. El no aceptar a Jesucristo. Le voy a enviar a mi hijo. Cuando lo ven, dice, ahí viene el heredero, vamos a matarlo, vamos a sacarlo, lo sacan de la viña, lo matan. Bueno, todo esto quiere decir que es elemento de controversia en ese momento que está viviendo la comunidad cristiana. Relación iglesia-sinagoga. Relación iglesia-sinagoga. ¿Todo Israel será salvo? Es la pregunta. La carta a los tesalonicenses fue escrita hacia el año 50. La de los romanos hacia el 57, 58. Es que se ha modificado la actitud de Pablo en estos años. ¿Ha cesado la ira? ¿Acaso en virtud del misterio que le fue revelado y que le dio una nueva visión de las cosas? O sea, como que algo nuevo le fue revelado. ¿O qué es lo que había sucedido? Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Rifa de solidaridad de la escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto.
Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Quero caminhar contigo, Maria, pois tu és minha mãe, tu és minha guia. Tu és para mim o maior exemplo de santidade, de humildade. Quero caminhar contigo, Maria. Não só um momento, todos os dias. Preciso do teu amor de mãe, da tua intercessão junto ao Senhor. Guia meus passos, leva-me ao céu. Sob teu manto, não tenho medo. Cheia de graça, Ave Maria. Te ofereço a minha vida. Quero caminhar contigo, Maria. Tu que és mãe na dor e na alegria. Tu que até o fim permaneceste fiel na cruz, fiel a Jesus. Guia meus passos, leva-me ao céu. Sob teu manto, não tenho medo. Cheia de graça, Ave Maria. Te ofereço a minha vida. Santa Mãe de Deus, recorro à tua proteção. Te entrego a minha alma e coração. Guia meus passos, leva-me ao céu. Sob teu manto, não tenho medo. Cheia de graça, Ave Maria. Te ofereço a minha vida. Guia meus passos, leva-me ao céu. Sob teu manto, não tenho medo. Cheia de graça, Ave Maria. Te ofereço a minha vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, esta relación de iglesia-sinagoga. Algunos exégetas, cuando hablan de este estudio, ¿verdad?, profundo de lo que Pablo está diciendo aquí, porque Pablo parece que está demostrando mucha fuerza, una ira, dice, de Dios, porque el pueblo judío no ha comprendido que Dios ya ha realizado sus promesas. ¿Cómo es eso? Tanto tiempo caminando juntos. Dios que fue revelando, y ahora justamente en el momento clave en que Dios
Dios mismo que se encarna, Dios mismo que cumple con sus promesas, sin embargo, no llegan a captar. Y eso entonces le enfurece a Pablo. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que está pasando? Dice. Y entonces algunos exégetas han defendido la opinión de que Primera Tesalonicenses, que habíamos leído, el 2:14 al 16, es una adición ajena a la carta de Pablo. O sea, es como que algún discípulo posteriormente introduce esta glosa aquí. Y es probable, porque ustedes saben que no es que Pablo se puso a escribir desde el capítulo 1, versículo 1 y comienza y va enumerando y va hasta el final de su carta. No, nosotros sabemos que son fragmentos que Pablo va escribiendo, va respondiendo a ciertas situaciones o ciertas preguntas de las comunidades. Y entonces en un momento cuando el autor, el redactor final de esta carta comienza a unir todos estos fragmentos con una secuencia, también él introduce un poco o va llenando elementos. Y este puede ser que haya sido otro fragmento importante y lo mete aquí como una adición. Ahora, según ellos, una redacción posapostólica habría añadido las secciones auténticamente paulinas de esta carta, una serie de textos posteriores a esta carta. Como diciendo que es una adición posterior a esas secciones auténticamente paulinas. Las anteriores son auténticamente paulinas, pero aquí después, ante la situación que ellos están viendo, en que los judíos no le están aceptando, son expulsados de las sinagogas, como decía Juan, ¿verdad? Entonces ellos comienzan a apretar más y a decir, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Ustedes han sido capaces, ¿verdad?, de maltratarnos, de expulsarnos, de no considerarnos, de no aceptarnos. Las razones que se mencionan son, primero, diferencias estilísticas. Después, también tenemos aquí en el capítulo 2, 16, la destrucción de Jerusalén como un hecho ya del pasado, como un hecho ya del pasado. Vamos a mirar un poco, ¿verdad?, esto que nos está diciendo aquí. Porque la destrucción de Jerusalén, que ha sido en el año 70, y si esto es ya como un hecho del pasado, quiere decir que esta glosa, o sea, esta adición se hace después del 70, porque ya te está hablando que Jerusalén fue destruida. Si Pablo escribió, decíamos, entre el 50 y otros a los romanos entre el 57 y 58, quiere decir que esto que nosotros encontramos aquí es ya una glosa posterior, porque recién en el 70 es la destrucción de Jerusalén. Solamente en el 70. Y eso ya parece como que Jerusalén fue destruida. ¿Son suficientes estos argumentos para negar la paternidad paulina de esta parte de la carta de Pablo? Y bueno, son preguntas que quedan ahí en el aire todavía. ¿Por qué? Porque todo esto los exégetas, los estudiosos, tendrán que seguir, ¿verdad? Tendrán que seguir estudiando, tendrán que seguir mirando, hasta que podamos entender profundamente lo que significa, ¿verdad? Mientras que los judeos cristianos moderados pedían que los cristianos procedentes del judaísmo se atuvieran totalmente a la ley, porque ellos son judeo-cristianos. Entonces hay que atenerse, le dice, a la ley. Nosotros provenimos del judaísmo, no podemos saltar, no podemos ir por encima de. Nosotros tenemos que atenernos a las leyes, ¿verdad? Pero concediendo libertad a los que proceden del paganismo respecto a las leyes rituales cúlticas. Entonces, el grupo judeo-cristiano radical, llamado de los judaizantes, exigía que también los étnico-cristianos cumplieran la totalidad de la ley. Querían también que cumplan la totalidad de la ley. O sea, ellos, entre comillas lo digo, casi como que no le están perdonando aquí a ninguno, ni a los paganos. Dicen, no, ustedes quieren pertenecer al cristianismo, si quieren pertenecer al cristianismo, primero se tienen que hacer judíos. Ese era el problema de los judaizantes, cristianos judaizantes. ¿Quiénes son los cristianos judaizantes? Y los que están viniendo del judaísmo. Pero yo ya decía en otra oportunidad que ellos no es que están mal en su lógica, no están mal en la lógica,
Porque si decimos que el cristianismo en la persona de Jesús es la realización plena del Antiguo Testamento, estos judeocristianos lo que están pidiendo es, bueno, vos sos pagano, vos no conocés nada de dónde proviene el cristianismo, de dónde proviene esto que nosotros predicamos de la resurrección de Jesús y que ahora es el centro, se volvió la piedra angular, decimos. Ustedes no conocen nada si ustedes están viniendo del paganismo. Entonces, ¿qué significaría la circuncisión? La circuncisión sería entrar a hacer ese camino, ese catecumenado que tiene que hacerse del Antiguo Testamento, lo que ellos proponen entonces. Pablo por lo menos lo lee así. El dejarse circuncidar sería volver al Antiguo Testamento primero, vivir el judaísmo primero y luego ahí vos entendés y decís, estas son las promesas, esto es lo que Dios quería y por lo tanto ahora te voy a predicar, ahora te voy a dar el querigma sobre Jesús. Entonces tiene una lógica muy interesante. Pero ciertamente que Pablo dice que mejor es evitar eso, mejor es evitar. ¿Por qué? Le vas a meter primero al judaísmo, tiene que ser judío para después hacerse cristiano. Porque se puede ser cristiano comenzando con el querigma, pero con una salvedad, como nos dirá Pablo también, ¿verdad? La salvedad es que nos hacemos cristianos, no le vamos a exigir nada, pero sin embargo tienen que ser formados, tienen que hacer ese catecumenado, tienen que entender, no simplemente con los signos, no hace falta los signos del judaísmo, porque el signo principal ya va a ser entonces, como se llama en la palabra de Dios o como se dice en la palabra de Dios, la circuncisión real, que es la circuncisión del corazón. La circuncisión es nuestra forma de pensar, cortar, sacar todo aquello que es negativo, todo aquello que es pecaminoso. ¿Y cuál es ese signo de tu circuncisión? Y bueno, de esta manera entonces se exigía, estos cristianos radicales exigían que los étnicos cristianos cumplieran totalmente la ley. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. San Juan dice que sí, en nuestra escuelita Papa Francisco. El sábado 4 de julio les invitamos a todos a pasar por enfrente a nuestra escuelita donde ustedes pueden retirar el combo que le vamos a ofrecer a cada uno de ustedes. Solamente 10.000 guaraníes. Les invitamos y queremos que nos sigan ayudando porque nuestra escuelita tiene que seguir ofreciendo el servicio educativo a nuestros niños más necesitados. Entonces cuento con ustedes nuevamente con este San Juan. Dice que sí en este año también 2020. A pesar de la pandemia, tenemos que vencerlo. Tenemos que hacerlo sobre todo como comunidad y tenemos que ser solidarios. Les esperamos, la Escuela Papa Francisco, a todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies
es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Te necesito como el sol en mis mañanas, como la lluvia que el grano hace crecer. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser, donde sea que tú quieras, llévame. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser, donde sea que tú quieras, llévame. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, y aún en medio del desierto te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Tú siempre
Queridos hermanos, seguimos con Yandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la relación que existe entre Israel y la iglesia. Pero aquí en este apartado, cuando hablamos desde Pablo, la relación de la iglesia como institución o como comunidad que se reúne con la sinagoga, las tensiones que existen, quiénes son los que pueden pertenecer, quiénes son o cómo deben pertenecer al cristianismo, los que están viniendo desde el paganismo. Esta es una relación muy interesante. Pero aquí entonces aparecen los judeo-cristianos y hay un grupo radical que están todavía dentro de las sinagogas. Atención, no es que ellos ya estaban fuera al día siguiente que murió Jesús, mandaron construir su iglesia, sus catedrales, y esta es nuestra iglesia y desde ahora esta. No es al estilo protestante que ahí sale y se va y manda a edificar con su platita ahí y hace una iglesia así. No, aquí no hay nada de una separación todavía. Aquí se está haciendo un camino y ellos van entendiendo. Ellos van entendiendo lo que significa verdaderamente el cristianismo ahora. El cristianismo que proviene desde el judaísmo. Ellos van a las sinagogas, se consideran absolutamente judíos, pero viendo que en la persona de Jesús se ha cumplido todo lo que Dios había prometido. Miremos ahora desde los Gálatas. La mayoría de los cristianos gálatas procedían del paganismo, la gran mayoría. Miremos un poco el capítulo 4. El capítulo 4 de los Gálatas, cuando nos habla de que ellos, la gran mayoría, el capítulo 4, versículo 8 y siguiente, antes, cuando ustedes no conocían a Dios, dice Pablo, antes, cuando ustedes no conocían a Dios, estaban al servicio de dioses que no lo son realmente. Ustedes estaban al servicio de los dioses que no son realmente. Pero ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, que son conocidos por Él, qué vuelta que le da Pablo, ¿eh? O sea, no te ensalce demasiado, le dice. Ahora que ustedes le conocen a Dios, no es tanto así también. Ustedes tienen que hacer todavía un proceso. Están viniendo del paganismo, necesitan conocer a Dios. En todo caso, es Dios que los conoce muy bien, en todo caso. ¿Cómo es posible que se vuelvan otra vez a esos elementos sin fuerza ni valor? Aquí nos presenta el cristianismo en esta relación y en este diálogo con el judaísmo. Y es aquí donde Pablo les está echando en cara, ¿verdad? Estamos en Gálatas, capítulo 4, el versículo 8 en adelante. ¿Cómo es posible que ustedes se vuelvan otra vez a estos elementos sin fuerza ni valor para someterse nuevamente a ellos? ¿Por qué? Observar los días, los meses, las estaciones, los años. Observen eso, observen. Francamente, temo haber trabajado inútilmente por ustedes. Vea. ¿Por qué ustedes se están volviendo judaizantes? Eso quiere decir judaizantes, cristianos judaizantes, judeo-cristianos, pero estos judeo-cristianos que se están volviendo judaizantes. Porque dice, ustedes que están viniendo del paganismo, primero se tienen que hacer judíos. Primero tienen que entrar en el judaísmo, tienen que entender el Antiguo Testamento para que entiendan qué son las promesas hechas por Dios. Cuáles son estas promesas que ahora ustedes la van a vivir y después entonces se van a convertir al cristianismo, entendiendo que todas estas promesas se han realizado ya en la persona de Jesucristo. Y eso entonces a Pablo le eriza, ¿verdad? O sea, le pone los pelos de punta y dice, ¿cómo puede suceder esto? Y esto lo estamos encontrando en Gálatas. Solo con estas cargas adicionales llegaría su fe a la perfección, decíamos. Solo esto era el evangelio total. Por lo demás, los judaizantes afirmaban que el apostolado de Pablo no era ni independiente ni perfecto. Había recibido la predicación de los primeros apóstoles y además de una misma, así también de esta forma, incompleta. Pablo, con asombro y amargura, se cerciora de que los étnico-cristianos estaban dispuestos a aceptar aquellas exigencias. Aquí es lindo para reflexionar, porque miren lo que están diciendo esta comunidad. ¿Qué dice de Pablo? Dice, como Pablo, dice, se había
convertido después y había recibido una predicación de los primeros apóstoles. Pablo, que después se tiene que formar. Pablo, que después tiene que entender el cristianismo. Él todavía no está entendiendo el cristianismo. Él era un fariseo, era un judío, perseguidor de la iglesia. Comienza a relacionarse profundamente con esa comunidad. Se va empapando. Pero ahora entonces, cuando Pablo entiende que Dios le dice, no, ¿por qué se tienen que volver judíos primero para después entrar al cristianismo? Él intuye, Dios, ¿verdad? Como que le va revelando y dice, no a la circuncisión. Y por eso comienza a hablar. ¿Por qué? Dice, ustedes están volviendo a estas costumbres antiguas. ¿Cómo es posible que se vuelvan otra vez a esos elementos sin fuerza ni valor para someterse nuevamente a ellos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que se vuelvan otra vez a estos elementos sin fuerza ni valor. Volverse al judaísmo, volverse a una circuncisión es volver a algo que no tiene fuerza, a algo que ya ha pasado. Porque ahora va a ser esa circuncisión del corazón, eso es lo que tiene valor en el Nuevo Testamento. Y entonces dice, no nos quedemos en los ritos externos, porque vos te podés circuncidar físicamente, externamente, pero en tu corazón no estás viviendo el cristianismo. Entonces lo esencial no es volver a los ritos o las cosas del judaísmo, sino que entrar directamente al cristianismo, pero no te quita tampoco el hecho de que tengas que entender el Antiguo Testamento y que tengas que conocer cuál es la promesa, porque así vas a entender el Nuevo Testamento. Mientras no entendemos ese Nuevo Testamento, o mejor dicho, perdón, mientras no entendemos ese Antiguo Testamento, no vamos a entender el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento hace o trae el cumplimiento del Antiguo Testamento. Así cuando Baloña cumplía en el Nuevo Testamento, ¿qué tengo que hacer? Tengo que conocer lo que se proponía en el Antiguo Testamento. Y hay que estudiar. Y yo hasta hoy mismo, ¿verdad? Exijo, pido, ¿verdad? A la gente, le digo, los que se acercan, porque algunos me preguntan, Padre, ¿podemos comenzar estudiando San Mateo? ¿Podemos comenzar, Padre, nuestro estudio bíblico con el Apocalipsis? No, le digo luego ya, directo hoy, no. Tenemos que comenzar con una introducción general a la Biblia, con un estudio macro, ¿verdad? De una macroestructura de todo lo que es la Biblia. Cuando vos entendés estos elementos, es como comenzar con el preescolar, primer grado, segundo grado, ya es digno. Porque aquí hay toda una historia de salvación, pero de una manera lógica maravillosa. Queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este tema que es tan lindo, esta relación entre lo que es la sinagoga, decimos, y la relación de lo que es la iglesia. De cierta manera, está diciendo, no hace falta volver a hacerse, ¿verdad? Volver atrás al judaísmo para hacerse cristianos, sino que asumir los valores profundos del cristianismo, pero salvaguardando los elementos de una historia de salvación en donde Dios se va revelando y trae sus promesas que se cumple en la persona de Jesús. Y nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que les acompañe siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Esto fue ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.